Hoy estamos con Jorge Amar, economista de la Universidad, por la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios, un hombre muy conocido a nivel nacional y a nivel internacional porque es un gran experto en teoría monetaria moderna. Ha participado en varios libros y ha escrito varios artículos sobre la salida del euro y por consiguiente es una persona cuya presencia en este canal pues es ineludible. Además es un buen amigo. Bueno, pues Jorge, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo, por tu tiempo. Y te voy a hacer las mismas preguntas que hago a todo el mundo, que son dos. Uno, ¿por qué hay que salir del euro? Y dos, ¿cómo hay que salir del euro? Tienes todo el tiempo que quieras. Bueno, primero de todo, darte las gracias, Carlos, por haberme invitado para hablar de este tema que creo que es crucial para nuestro país y más en el momento en el que estamos, ¿no? Y con respecto a las preguntas que has realizado, con respecto a la primera pregunta de por qué debemos de salir del euro, yo la dividiría, digamos, en cuatro tipos de razones, ¿no? La primera sería supervivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la situación actual en la que estamos mucho peor que hemos estado desde la Guerra Civil Española, es que no, no es cuestión de poner alarma, sino simplemente ver cómo ha caído el PIB, ver el desempleo que hay, la de personas que están falleciendo y claro, es una situación de emergencia nacional. Una situación de emergencia nacional y cuando digo que es por motivos de supervivencia es porque los estados, cuando se han enfrentado a emergencias del estilo de una guerra o similar, han hecho uso del poder del, digamos, del presupuesto público. Si estuvieran limitados por su pertenencia a un patronoro, por ejemplo, que limita la capacidad presupuestaria del gobierno, lo que hacían los estados es salir del patronoro. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial salieron del patrón oro desde Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, todos salieron del patrón oro para poder justamente hacer uso de ese poder de la moneda fiat y para movilizar todos los recursos disponibles, reales, a su alcance en su jurisdicción para resolver el problema. En el caso de una guerra es digamos, la integridad territorial y la supervivencia del Estado. En el caso de la pandemia, pues lo que tenemos es la gente que está muriendo, la economía que está sufriendo muchísimo, el desempleo que está creciendo de manera alarmante y que las empresas se pueden, debido a las medidas que son necesarias para controlar la epidemia, como los cierres totales, es necesaria una garantía de rentas, ¿no? que permita que las empresas y las personas y las familias puedan sobrellevar estos periodos, ¿no? Estos periodos de encierre sin llegar a, digamos, pues eso, a la falta de capacidad económica para simplemente para pagar sus rentas de alquiler o para pagar la luz, el agua, para pagar los alimentos. Una cosa que es, digamos, que es fundamental que el Estado esté detrás. En países como Nueva Zelanda, incluso como Estados Unidos, que nadie puede decir que es un país socialista, se ha hecho uso extensivo de esa capacidad del Estado de garantizar rentas, mandando cheques a la gente, a los ciudadanos, mandándoles cheques a los ciudadanos para que puedan afrontar pues eso, algunos los gastos mínimos necesarios para sobrevivir. Bueno, entonces en el caso del euro nos crea unas restricciones, esa capacidad de utilizar el presupuesto público para movilizar esos recursos o para ayudar a estas personas y empresas para que no quiebren, estamos limitados justamente por la
situación en la que digamos, la supervivencia de muchas personas, de miles de personas, de cientos de millones de personas que están en el desempleo y de tantas y tantas familias, con más de 16.000 familias este año pasado perdieron las casas. Y no contemos ahora el tema de los alquileres, cada vez que aún se mantienen altísimos, y la gente que no puede ir a trabajar y no puede recibir sus rentas salariales, no puede afrontar la renta del alquiler y son desahuciados, ¿no? Es decir, que el Estado puede afrontar esos gastos los puede afrontar con su presupuesto si tiene la capacidad de emitir su propia moneda, es decir, tiene soberanía monetaria. ¿Bien? Así que para la supervivencia de España es necesario acceder a esa capacidad. Esa capacidad es posible que el Banco Central Europeo pudiera estar detrás, asegurar que mientras sea necesario estará detrás del Estado español para asegurar esa capacidad de financiar los gastos, pero claro, eso nos lleva a la siguiente, razón, ¿no? Ya no solamente de supervivencia, sino estaríamos hablando de independencia. El caso de España sería dependiente, porque si estamos pensando que para movilizar esos recursos necesita una instancia que está fuera de su control, una instancia que en este caso sería el Banco Central Europeo, pues entonces tendría un problema de independencia, sería dependiente del Banco Central Europeo y dependería de la voluntad del Banco Central Europeo que estuviera detrás y apoyara los déficits que fueran necesarios para afrontar esta situación de pandemia. Pues el problema sería que si cambia el Banco Central de opinión o decide que ya no es necesario, de motu propio, decide que ya no es necesario el apoyo, aunque el país lo siga necesitando, pues nos veríamos sometidos otra vez a recortes y no poder sostener rentas para familias y empresas que los necesitan y no poder movilizar todos los recursos reales que necesitamos y que tenemos en nuestra jurisdicción, ya sea sanitarios, de personal, ya sea de cuestión de infraestructuras, pues estaríamos en una situación otra vez, insostenible. Esa sería la segunda. Pues el siguiente elemento, con respecto a por qué tendríamos que salir del euro, sería el tema democrático. Porque aunque tuviéramos la certeza y la seguridad que el Banco Central Europeo estuviera detrás para asegurar todos que esos déficits sean financiados por el emisor de dinero, que es el Banco Central Europeo actualmente, pues nos plantearía otro problema, porque en última instancia el Banco Central Europeo no es una entidad sometida a control democrático. No hay ningún parlamento que controle al Banco Central Europeo, a diferencia de, por ejemplo, la Reserva Federal, cuando le hicieron una pregunta a Bernanke y dijo claramente que la Reserva Federal hará aquello que le ordene el Congreso de los Estados Unidos. Esa situación de subordinación a la voluntad popular de la Cámara Legislativa, representada en la Cámara Legislativa, en este caso de los Estados Unidos, o el Parlamento, en el caso de los británicos, o la Dieta, en el caso de Japón, no existe en la eurozona. En la eurozona el entramado institucional es absolutamente tecnocrático y, como tal, antidemocrático. No existe control sobre ellos. Todo lo contrario, se pone una situación de que funcionarios, entre comillas funcionarios, o sea, personal tecnocrático elegido, tiene poder sobre cualquier cámara legislativa en última instancia, porque las cámaras legislativas, cuando crean sus leyes de presupuesto, en última instancia necesitan que esas leyes de presupuestos esté detrás una capacidad para llevarlos a cabo financiera. Y esa capacidad financiera, el único que puede garantizarla es
el Banco Central Europeo, el emisor de los euros, que es la moneda en la que está, digamos, denominadas todas las deudas en la eurozona. Y ya, por última, razón, sería ya una razón de mero interés. Mero interés me refiero a que la eurozona, y tal y como está el euro construido, no ha sido igual de beneficioso para las diferentes naciones que componen la misma. Así vemos que Alemania, en un estudio que se publicó el año 2020, si ponemos en términos per cápita cuánto el impacto de la introducción del euro en la prosperidad desde 1999 al 2017, en Alemania estamos hablando de que han mejorado en unos 23.116 euros, mientras que España ha perdido 5.000 euros per cápita en prosperidad. Y eso sin contar todos los efectos que puede tener en la estructura productiva que ha conllevado las sucesivas desindustrializaciones, reconversiones y toda esa suerte de políticas obligadas por la pertenencia a la eurozona. España es un caso bastante importante de pérdida de prosperidad, pero el caso más escandaloso es el caso de Italia, que estamos hablando de una pérdida de prosperidad de 73.605 euros per cápita. Eso hasta febrero del 2019. Contemos que han pasado unos cuantos años más y ahora contemos el impacto que ha tenido tan desigual esta pandemia sobre la prosperidad de España e Italia frente a la de Holanda o Alemania, que son las grandes ganadoras de la introducción del euro, ¿no? Pues claramente por interés sería menester salir del euro. ¿Y cómo dices que se llama ese estudio? Ese estudio es un estudio del CEP, Center for European Policy, que se llama 20 años del euro, ganadores y perdedores, escrito por Alessandro Gasparotti y Matías Kulas, ¿vale? Y bueno, puedo mandarte el enlace si quieres leerlo. Sí, si me lo mandas podemos ponerlo en el texto del vídeo, porque es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Además, hecho por alemanes, si no recuerdo mal, o participación alemanas. O sea, esto no es nada tendencioso, ¿no? El CEP está radicado efectivamente en Alemania, en Múnich. Bueno, a ver, sí, creo recordar que es en Múnich, sí. El CEP está en Freiburg, Freiburg. Sí, Freiburg, muy bien. O sea que no hay ningún tipo de mala intención ni de... Bueno, es un análisis que efectivamente, si uno lo ve desde el punto de vista del interés de Alemania y Holanda, normal que Alemania y Holanda no estén por dinamitar el euro. ¿Cómo van a hacerlo si han ganado per cápita 23.000 por el caso alemán y 21.000 euros desde el 99 hasta el 2017? Pues evidentemente ha sido un buen negocio para ellos. Ha sido un buen negocio. Otra cosa es que los países que están sufriendo de una manera tan descarnada como Italia, pero Francia, Portugal, España, e incluso, un caso curioso, incluso el de Bélgica, pues es una cosa que tendría que estar en la discusión política, pero en nuestro país está absolutamente vedado en la discusión política el hablar de la salida del euro. Basta que en un partido alguien proponga hablar sobre este tema y directamente no sé si no te enseñan la puerta, pero de alguna manera queda uno apartado. Es un tema tabú, al menos en nuestro país. Bueno, no quería ser tan explícito porque no conozco nada más que algún partido de manera
personal. En otros partidos no sé cómo funcionará, pero no me imagino ya un partido, incluso un partido de derechas que se dice ultranacionalista, diciendo de recuperar la soberanía monetaria. Simplemente dudo que eso lo veamos en España jamás. Bueno. Yo creo además, bueno, yo creo que incluso la izquierda es peor que la derecha, porque en la izquierda la crítica al euro y la salida del euro es todavía más tabú que la derecha, creo, por desgracia y absolutamente de manera irracional, creo. Eso cambió, quiero decir, porque hubo un momento durante la crisis anterior, al principio, cuando el movimiento de los indignados y todo esto, cuando el que ahora es el saliente vicepresidente segundo, salía en su programa de televisión de La Tuerca diciendo que había que salir del euro. Directamente había que recuperar la soberanía monetaria. Luego, evidentemente, cambió. Eso quedó absolutamente fuera de su discurso, porque se había, bueno, entró también generales de la OTAN en sus listas, aceptaron finalmente digamos, las reglas del presupuesto equilibrado, del Fiscal Compact. Bueno, es una renuncia detrás de otra, que han ido renunciando una detrás de otra, pero ya creo que el momento que renunciaron al hablar en serio del tema del euro, en ese momento ya tendríamos que tener claro que un partido de izquierdas que pretende hacer políticas de izquierdas tendría que tener claro que sin tener el acceso al presupuesto público, un presupuesto público que no esté limitado, no esté limitado de manera financiera, sino que esté limitado por lo real y por digamos, el impacto inflacionario que pueden tener sus decisiones de gasto. Pues entonces simplemente no puede maniobrar lo suficiente, porque digamos, la estructura institucional de la eurozona, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y posteriormente el Fiscal Compact y tal, pues lo que evitan es hacer políticas de izquierda, como bien en su momento definió el padre ideológico de la eurozona, que es Robert Mandel, que fue también creador de Reaganomics y que, bueno, que tenía bien claro que subordinar, digamos, monetariamente a un gobierno es subordinarlo fiscalmente, porque no puede acceder a su banco central y no puede actuar. Un ejemplo, ahora lo estamos viendo, España está buscando fondos, no está buscando vacunas, está buscando vacunas como todos están buscando vacunas, pero está además buscando fondos. Los británicos no están buscando fondos. Los Estados Unidos no están buscando fondos. Nueva Zelanda no está buscando fondos, ¿no? Ni Australia, ni Japón no están buscando fondos. Los fondos se crean con el teclado y eso puede tener consecuencias inflacionarias, puede tenerlas o puede no tenerlas. En el caso nuestro hemos añadido una restricción más que no ayuda, sino que ya no es que nos sea difícil, ¿no? Es que creo que imposibilita una salida digamos, sana de la pandemia, porque nuestra economía está ahora en una situación, si la situación que se prevé con mayores o con nuevas olas y tener que cerrarse otra vez, pues no me imagino cómo estarán ya con las dificultades que tienen las familias para llegar a final de mes, pues volver otra vez a cerrar, no poder tener acceso a trabajar, se acaban los ERES y el Estado no puede estar detrás porque tiene que mirar al futuro por si esos fondos tiene que devolverlos. Eso no tiene que pensarlo los países que tienen su soberanía monetaria. Efectivamente, cuando Pablo Iglesias era de izquierdas estaba a favor de
de la salida del euro. Bueno, entonces, si te parece, podemos pasar a la segunda pregunta de esta entrevista, que yo creo que es la que más asusta a la población en general. Yo creo que hay gente que comprende que el euro ha dañado a España y que daña a España en estos momentos, pero que se asusta ante la perspectiva de una salida del euro, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es ¿cómo salir del euro? ¿Cómo salir del euro desde el punto de vista de que, bueno, efectivamente no es solamente salir, sino que hay que salir de la manera correcta? Entonces, ¿cuál crees tú que sería la manera correcta de salir del euro? Vale. La pregunta la dividiría, digamos, en dos escenarios, ¿no? Por un lado sería un escenario, entre comillas, fácil, un escenario donde hay buena voluntad entre las partes por acabar, digamos, con la unión monetaria, ¿vale? Y por otro lado está el escenario difícil, ¿no? Complicado, que en mi opinión ese es el que tenemos más posibilidades digamos, de que se realice. En el primer caso, en 1993, creo que fue, 94, se acabó una unión monetaria en Europa, la que existía en Checoslovaquia. ¿Qué pasó? Pues simplemente las autoridades, las dos autoridades que van a nacer, los dos estados que van a nacer de la secesión, ¿no? de la disolución de Yugoslavia, pues se ponen de acuerdo. Sí, de hecho, perdón, he dicho otra cosa. Yugoslavia. Ay, perdón, estaba pensando. Sí, Yugoslavia, no, en absoluto. Eso de Pacífico no tuvo nada. No, me refiero a Checoslovaquia, sí. Pues en Checoslovaquia se pusieron de acuerdo y, pues lo primero, hubo voluntad de realizar por ambas partes, de realizar con el mínimo trauma posible la disolución, no solamente del Estado, sino, o sea, del Estado y de la Unión Monetaria. Desaparece Checoslovaquia, aparecen dos países, y donde había una Unión Monetaria aparecen dos zonas monetarias, ¿no? Dos zonas monetarias, una va a ser la República Checa y la otra Eslovaquia, y bueno, simplemente se ponen de acuerdo en hacer eso con el mínimo trauma posible. Trauma que no hubo ninguno, simplemente un banco se queda, digamos, con el diseño de o sea, con la moneda previa, sella los billetes que están sellados por el banco de la República Checa, pues son de curso legal, y el otro banco, el Banco de Eslovaquia, pues crea su propia moneda física, ¿vale? Y ya pueden empezar a circular en sus dos diferentes estados sus monedas. Bueno, hubo voluntad de que no hubiera, digamos, un trasiego de un flujo empezaron a funcionar con sus monedas. Cada uno de los estados declaró que se iban a pagar y solamente aceptaría como el pago de impuestos la moneda de curso legal, y hasta ahora ha ido funcionando. La República Checa, de hecho, ha sido es la economía europea que mejor ha funcionado en los últimos 15 años. Hace nada salió un reportaje en El País que pasaba de puntillas, simplemente no lo mencionaba, que la República Checa, poniéndola como ejemplo, es un país de Europa que no ha entrado en la eurozona, como otros países que están, entre comillas, obligados a entrar en la eurozona y no lo han hecho, como Suecia o Polonia, que ahí están, que habida cuenta, viendo las restricciones que supone la pertenencia a la eurozona, pues claramente pues han optado por
pues simplemente por no entrar, aún estando obligado a ellos por los tratados. Bueno, ese sería digamos, el caso más, pues, el caso ideal, ¿no? Que Alemania y los países que se quedaran en la eurozona dijeran, bueno, aquellos que quieran marcharse, vamos a crear un procedimiento de salida y vamos a hacerlo de manera que sea lo mínimo traumático para todas las partes. Si hace falta, el Banco Central Europeo pone una línea de swaps ilimitada con respecto a los países que quieran salir y como tal, de esa manera, las fluctuaciones cambiarias no serán grandes, ¿vale? Eso sería lo ideal. Claro, eso ya ocurrió con la serpiente en el túnel, que Alemania no estaba dispuesta a ello. No estaba dispuesta a poner las cosas fáciles para estabilizar los mercados, o sea, para estabilizar los tipos de cambio, para que no haya fluctuaciones muy grandes. Nadie dice que el tipo de cambio sea fijo, sino que evitar grandes fluctuaciones que pueden llevar a graves problemas en las economías nacionales, ¿no? Y ya históricamente con la serpiente del túnel, Alemania ya se puso no puso voluntad digamos, de arreglar esto, ¿no? De poner de su parte. Como tal, fracasó la serpiente del túnel y de fracaso en fracaso hasta la creación de la Unión Monetaria, que en sí es todo un experimento sociológico nefasto pero grandioso. Nefasto, pero grandioso. Y bueno, ese escenario lo podemos descartar, el escenario de que nos ayuden, o sea, que aquel que quiera voluntariamente, sin digamos, sin represalias, pues salga del club del euro y utilice el poder de su moneda fiat. Recordemos que España, la peseta, fue fruto era de una unión monetaria que fracasó, la Unión Monetaria Latina. Así que eso de que una unión monetaria hace que dejen de pagarse los sueldos, las pensiones, nos lleven a la edad de piedra, eso es completamente infundado. Solamente tenemos que ver cómo simple y llanamente han funcionado Eslovaquia y la República Checa. No han tenido esos problemas, pero es que no han tenido esos problemas, no hubo esos problemas ni siquiera en España cuando el tema del fracaso de la Unión Monetaria Latina. Evidentemente puede haber cierto tipo de problemas y eso es lo que hay que afrontar cuando uno quiere contestar en la pregunta de cómo se sale de una unión monetaria, ¿no? Lo primero, si estamos hablando de una salida, pongamos, digamos a las malas, ¿no? Una salida unilateral sin que los otros socios de la Unión pongan de su parte, pues lo primero que tendríamos que tener claro es cómo se sale de ese atolladero. Uno, no se puede hacer avisándolo. No se puede coger y decir, vamos a salir del euro, primero vamos a convocar un referéndum para que la gente diga, no, si hacemos eso directamente no podremos salir, aunque la gente diga que salga, simplemente porque se causará una crisis financiera en el país que dice eso, que simplemente el desastre lo tendrán digamos, a la vista a la gente sin siquiera haber salido. ¿Por qué? Porque todos los flujos de capitales monetarios pues inmediatamente tomarán posiciones y eso tendrá efectos sobre las posibilidades de que esa nueva moneda, si sale para adelante el procedimiento, esa moneda pues tenga un tipo de cambio digamos más o menos digamos estable, ¿no? O que la depreciación no sea absurda, ¿no? Imaginemos una depreciación del 50%. Pues eso haría verdaderos estragos en la economía, ¿no? Así que lo primero es olvidarnos de ese tipo de razonamiento que dice, pues que la gente decida. La gente decida, bueno, hay cosas que se pueden hacer, pero lo que no puedes hacer es causarte una crisis financiera
simplemente por hacer ese tipo de anuncios. Eso lo tiene que hacer de manera sorpresiva, planificada, el gobierno que quiera efectivamente salir con el mínimo coste posible, ¿vale? Eso lo primero. Lo segundo, pues invocando lex monetae, que es un derecho que tienen los estados, ¿no? Pues el estado que sale del euro dice que a partir de este momento todos los pagos y todos los impuestos que se realice por parte del Estado, o sea, todos los impuestos que recaude y todos los pagos que realice el Estado los hará en la nueva moneda. Soberanía monetaria, ejerce su soberanía monetaria. Como tal, el Banco de España, que es propiedad del Estado, estaría siendo propiedad del Estado, volvería a estar bajo control del Estado, porque es su propiedad, y al salir de la eurozona, al invocar lex monetae, pues pasaría a ser de nuevo el banco emisor del dinero que emite el gobierno de España. ¿Vale? ¿Un momento? Sí, sí. ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfecto. Para un momento, porque tengo que ver. Nada, no, esto no te preocupes, que luego esto lo corto. Vale. ¿Qué había de...? Ah, sí. Bueno, el tema de cómo se hace, ¿no? Cómo se hace de manera estratégica. Vale. Una vez, ya continuamos, ¿vale? Una vez ya declarado, digamos, que se recupera la soberanía monetaria, ¿vale? Pues, y se reclama con ello pues todas las participaciones, en base a la participación de capital de España, del Banco de España, el Banco Central Europeo, pues todas las reservas de divisas, todo aquello que se revierte ni más ni menos lo que se hizo cuando entramos en el euro, ¿vale? Se recuperan todas esas divisas, pues las divisas extranjeras, ¿no? Los dólares, los yenes, que les corresponden por su capital, participación de capital en el Banco Central Europeo, pues lo recuperaría y eso pasaría a ser pues las reservas internacionales de divisas de España en la nueva, digamos, con su soberanía recuperada, soberanía monetaria recuperada. ¿Qué problemas tiene que resolver? ¿Qué problemas tiene que resolver cuando declara la salida del euro y recupera todo esto de la soberanía? Pues problemas. El problema es cómo afrontar las deudas denominadas en euros, ¿vale? Por un lado tenemos las deudas denominadas en euros, públicas y privadas, bajo jurisdicción española, que quedan cubiertas por el lex monetae. Justamente, lo que te permite es que todas las monedas, bajo todas las deudas que existen bajo tu jurisdicción, ¿no? Los contratos, por ejemplo, hipotecarios, como pasó cuando entramos en euro. De pesetas pasaron a euros. No hubo que nadie tuvo que ir, las personas no tuvieron que ir a firmar de nuevo los contratos hipotecarios, no. Simplemente pasó, se emite una ley como tal, se redenominan todas las deudas bajo jurisdicción española que estaban en euros en la nueva moneda. Al tipo de cambio, entendemos que si no queremos crear digamos, comportamientos estratégicos y que alguien se lleve en el redondeo, pues al tipo de cambio 1:1. Nueva moneda española frente al euro, el tipo de cambio será 1:1. Ya está. Y bueno, eso significa que el poder de liberar deudas que antes estaban en euros, la única manera de liberarlos ahora será pagándolos en la nueva moneda, ¿vale? En el caso de jurisdicción española no hay problema. El caso problemático está en el caso de aquellas deudas que estén denominadas en euros pero bajo otra jurisdicción. Evidentemente, ahí sí que ahí efectivamente entra
entra la capacidad que tiene el gobierno de planificar. Esto es, ¿vale? Si el gobierno ha planificado bien su salida, pues tiene que tener en cuenta que una salida puede, que en términos nominales no es un impago en términos nominales, en términos reales puede serlo. Me refiero, en términos reales, porque si la depreciación de la moneda es muy grande, si la depreciación de la moneda cuando del primer momento en el que se redenominan todas las todas las deudas, se invoca les monetae y se impone, se crea un tipo de cambio oficial 1-1, a partir de ese momento entra en funcionamiento pues justamente los mercados, perdón, el mercado, el exchange market. Tipos de cambio, sí, los tipos de cambio. Y claro, la moneda, si se deprecia mucho, pues eso supone una pérdida en términos reales para aquellos que tienen deudas denominadas en euros y ha cambiado la redenominación y como tal, lo que sería interesante es negociar con ellos desde una posición efectivamente de fuerza, porque en última instancia, si no están de acuerdo y no quieren poner de su parte aquellos que tienen esas deudas denominadas y que se van a redenominar, pues y van a sufrir todo el daño, ¿vale? Todo el daño. Eso, cuanto más caiga cuando el tipo de cambio sea, la moneda tuya se deprecie más, mayor será su quebranto económico. Así que lo que interesa es justamente dejar claro a estas, a los tenedores de ese tipo de deudas, pues que cuanto más tiempo mantengan las deudas, sin cambiarlas, sin cambiarlas en otras monedas y tal, pues eso sostendrá y mantendrá el tipo de cambio. El tipo de cambio, la moneda tuya no se depreciará tanto, como tal sus pérdidas serán menores, te ayudarán a ti y se ayudarán a ellos. O sea, puede existir una colusión entre ellos, ¿no? Entre muchos tenedores privados de deuda, porque al fin y al cabo lo que no quieren es perder. Y si encima, por ejemplo, les propones un canje con tipos de interés crecientes con respecto al momento en el que se pasen a la nueva moneda, pues no iba a haber, claro, si a pongamos a un fondo que tiene títulos y le dicen, en vez de coger y deshacerse de ellos, de esos títulos, deshacerte de ellos porque ahora están redenominados en la nueva moneda, y ir con pérdidas, si tú los mantienes más tiempo, el Estado, el soberano monetario, en última instancia, te va a dar un tipo de interés creciente con respecto al tiempo que lo mantengas en cartera. De esa manera aseguras que la oferta de tu moneda no sea muy alta. Se restringe por un lado. En un principio va a estar bastante restringida porque si no redenominas esos son todos los pasos, si no redenominas en la nueva moneda de manera obligatoria todos los depósitos, la moneda nueva estará en una oferta bastante restringida. No conviertes toda la base monetaria en un momento de estar en euros a la nueva moneda. ¿No? Puedes hacerlo de manera paulatina, de manera que eso asegure que la oferta de tu nueva moneda no sea muy abundante, como los mercados monetarios como funcionan, al ser menos abundante, tu moneda no se aprecia. No se deprecia. No inundas con tu moneda. Con tu propia moneda, de manera que tu moneda no se deprecia. Efectivamente, eso es.
Y bueno, la cuestión es negociar con esos tenedores para que mantengan más tiempo en cartera, dándoles, por ejemplo, un tipo de interés jugoso y creciente con respecto al tiempo. Cuanto más tiempo, más tipo de interés le dan. En la nueva moneda, como tal, es una nueva moneda, es una moneda fiat, no está restringido el Estado, no tiene imposibilidad de, o sea, no tiene riesgo de impago en el pago de esa nueva deuda, ni en el pago de los intereses de esa nueva deuda en la moneda que controla y que emite en régimen de monopolio, con lo cual en ese sentido se minimizan sus costes, se minimiza los riesgos de fluctuaciones muy fuertes y abruptas del tipo de cambio y, bueno, y como tal, menos costes para la economía real, que vengan, digamos, causados por las distorsiones monetarias, ¿no? Bien, evidentemente otro de los temas que hay que tener claro es reducir las posibilidades de evasión digamos, de capitales. Bueno, evasión. Digamos de que los flujos de capitales en una zona, una unión monetaria óptima, o sea, una unión monetaria como en la que estamos, que pues los capitales se pueden mover libremente. Eso hay que cortarlo. Eso hay que cortarlo, pero eso ya ha pasado incluso en la eurozona, ha pasado con Chipre. Así que, efectivamente, si uno no quiere causar todavía más problemas desde el punto de vista monetario que puedan afectar luego a la economía real, que es lo realmente importante, pues tienes que coger y evitar que los flujos de capital especulativo, digamos, creen distorsiones en el tipo de cambio. Así que imposición de control de capitales. Y bueno, y en última instancia luego estaría el problema de la pertenencia salida de la eurozona y la pertenencia a la Unión Europea. La Unión Europea en sí es una restricción porque la Unión Europea nace con vocación de crear una unión monetaria y como tal, en los tratados, en el Tratado de Maastricht ya aparece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que impide, que crea unos límites arbitrarios y además dañinos y que hemos visto que han tenido que suspenderlos con la situación en la que estamos actualmente porque los países no pueden hacer las políticas necesarias para enfrentar una emergencia con esas reglas impuestas en los tratados, con lo cual la salida de la Unión Europea sería también un paso. Sería además un paso, digamos, que es posible que nos obligaran a salir del mismo. De todas maneras, es necesaria porque recuperar la soberanía monetaria y, sin embargo, tener restricciones, digamos, al presupuesto basadas en los límites fiscales que están en los tratados de la Unión y posteriormente en tratados que están fuera de la Unión pero que también se han firmado, como el Fiscal Compact. Pues todas esas restricciones hay que barrerlas. Son restricciones legales que hay que barrerlas. Hay que salir, pues se anuncian los tratados y se sale. Los británicos han salido. Hemos visto que no ha habido mucha colaboración por parte de la Unión Europea, viéndolo de alguna manera, una forma de tomar venganza simplemente porque los británicos han decidido tomar el control. Tomar el control. Lo que hagan a partir de ese momento es ya cuestión suya. Ya no pueden echar las culpas, que es que Bruselas nos ha dicho que hay unas reglas en Bruselas que nos obligan a esto. ¿No? Si hay austeridad, porque el gobierno quiere. Si hay restricciones, digamos, de privatizaciones o de nacionalizaciones, es porque el gobierno quiere. Todo ese tipo de reglas vuelven a estar donde tienen que estar, donde hay un parlamento que es representante de la soberanía popular que
determina las reglas con las cuales se hace la convivencia en el país, y no se queda eso fuera y que se determine por parte de un órgano tecnocrático, digamos, no democráticamente elegido, que es la Comisión Europea. Y bueno, digamos, en breves pinceladas, esto es lo que podría ser, digamos, la salida del euro digamos, en un escenario no de no colaboración unilateral por parte de un país, pongamos España. Sí, o sea, esto sería el cómo, ¿no? Muy bien, pues ha quedado muy claro. Muchas gracias por tu tiempo. A ver, sí, es que se me ocurre una pregunta más para realizar, y la pregunta sería ¿para qué? Me refiero, salir, ¿por qué? Salir cómo y luego para qué. Y efectivamente, ¿para qué? Es lo importante, porque si vamos a hacer las mismas políticas que se están haciendo en la eurozona, las mismas políticas que obligan a la Unión Europea, privatizaciones, digamos, libre movimiento de capitales, poner digamos, permitir reestructuraciones bancarias que lo que hacen es concentrar, digamos, el sector bancario en entidades demasiado grandes para quebrar, pues reformas laborales y reformas de pensiones que lo que hacen es erosionar paulatinamente el estado de bienestar, pues evidentemente no tendríamos que salir, pero por eso es el para qué. El para qué es para hacer otras políticas, porque otras políticas no son posibles dentro. Otras políticas no son posibles dentro del marco de las instituciones, digamos, el marco institucional europeo. El para qué es, ¿qué podremos hacer a partir de ese momento? Pues, por ejemplo, poner en marcha un plan de empleo garantizado, financiado por el creador de la nueva moneda, es decir, por el Estado español, por el gobierno, el Estado, y en última instancia por el gobierno con sus decisiones de política económica, y dotar eso de un trabajo garantizado a aquellas personas que no lo encuentran en el sector privado, para hacer todas aquellas tareas socialmente útiles, que hay miriadas de tareas socialmente útiles que no son realizadas porque no son rentabilizables en términos de lucro por parte de la iniciativa privada, pero al ser socialmente útiles, el Estado podría estar detrás financiándolas y poniendo en marcha de esa manera también a la gente a trabajar. Tenemos muchísimo desempleo, y el desempleo juvenil especialmente es una lacra y una amenaza para el futuro de nuestra nación. Pues eso, por un lado, podríamos ponerlo en marcha, porque ya no estaríamos restringidos presupuestariamente, ¿no? La restricción presupuestaria se levanta y tendremos la restricción, en todo caso, la restricción reales y las restricciones de riesgo de inflación. También podríamos poner en marcha una ampliación del estado de bienestar. En principio, revertir los recortes que se han hecho en el estado de bienestar. Eso directamente, ¿por qué? Porque si tenemos la financiación, lo que hace falta es ver cuántos recursos reales tenemos. Pensemos en la cantidad de personal sanitario y personal cualificado de muchas otras profesiones que huyen del desempleo en nuestro país y van a otros lugares para enriquecerlos. Esas personas, buena medida de ellas, volverían. Si tuvieran un sueldo decente, ya no estamos hablando de trabajo garantizado, estaríamos hablando pues de ampliar la oferta pública de empleo en determinados sectores que son necesarios y además estratégicos. Las nacionalizaciones, se podría emprender las nacionalizaciones. O sea, al momento de sales de la Unión Europea, sales del marco que te obliga pues, a las privatizaciones, como la privatización del ferrocarril, con el paquete ferroviario, pues todo eso revertirlo, paralizarlo y luego revertirlo poco a poco.
Hoy en día hay zonas de España y hay localidades de España que están más aisladas que en el siglo XIX. Y eso es que es increíblemente, es impensable, pero está ahí. Y todo eso el Estado podría afrontarlo financieramente. Otra cosa es que si los recursos reales están ahí. Pero es que uno de los problemas es que los recursos reales están ahora despilfarrados. Tenemos a millones de personas que son recursos reales, el trabajo de las personas despilfarradas. Tenemos millones y millones de personas despilfarradas, vidas tiradas al altar de la adoración del superávit presupuestario, que es un dislate desde el punto de vista del conocimiento que uno tiene de los balances sectoriales. Eso, superávit público, lo que implica es un déficit del sector no público, o sea, del sector no gubernamental, es decir, para familias, empresas y sector exterior. Así que, ¿qué sentido tiene que ahorre en la moneda que emite? Pues ninguno. Tiene que gastar aquello que sea necesario, no más, evidentemente. Nadie dice que el gasto vaya a ser ilimitado, en absoluto. Tiene las restricciones legales y de riesgo inflacionario. Y en eso es lo que se tendría que estar centrando, en mi opinión, la izquierda. No en intentar maniobrar, que no se puede, en este marco. En este marco no se puede y como tal lo estamos viendo constantemente. Si quieren acabar con la reforma laboral, no, es que desde Bruselas dicen que no. Y bueno, y lo que hace más gracia es ver que tantas fuerzas políticas que se determinan españolas, nacionalistas españoles, ¿no? Y cuando les dicen, no, es que la reforma laboral que afecta a millones, de manera negativa, a millones y millones de españoles, trabajadores españoles, resulta que digan de Bruselas que no se deroga y no dicen ni hay. De hecho, posible les parezca bien, ¿eh? No lo denuncian. Pues ese tipo de problemas dejarían de ser el problema que son ahora. Tendríamos otros, evidentemente. Muy bien. Que no son pequeños. Vale. Pues muchas gracias bien, por Jorge, vuestro tiempo. Pues, muchas gracias por tu tiempo. A vosotros. Y ha quedado muy claro. Vale, muy bien, muchas gracias. Pues nada, un abrazo. Vale, hasta luego, Carlos.